Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivana Canonero, yo soy médica pediatra, especialista en genética médica y soy asesora genética del laboratorio Heritas, que es un laboratorio de medicina genómica que desde hace 6 años trabaja en la ciudad de Rosario y bueno, en este momento estamos en nuestra oficina de Buenos Aires transmitiendo desde acá. Esta conversación decidimos transmitirla en conmemoración al Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes, que es el 28 de febrero, en relación a que nuestro objetivo de trabajo o nuestra población de trabajo sobre la cual nosotros desarrollamos nuestras actividades y hacia la cual nosotros dirigimos nuestro análisis de los estudios genéticos son justamente las enfermedades poco frecuentes. Por eso es muy importante para nosotros comentarles de qué se tratan estas entidades, cuál es la importancia de visibilizar estas entidades, acompañar a las familias y a nuestros pacientes y sobre todo mostrarles que hoy es posible llegar a estos diagnósticos en nuestro país, ¿sí? Hasta hace unos años, cuando nosotros evaluábamos pacientes con enfermedades poco frecuentes, poco conocidas, teníamos pocos elementos o pocos recursos cuando el paciente, para llegar a un diagnóstico, cuando el paciente no reunía todos los criterios clínicos, ¿sí? Cuando el paciente reunía todos los criterios clínicos, se definía el diagnóstico clínico y luego se confirmaba por un determinado método diagnóstico, pero cuando ese paciente no encuadraba en los síndromes conocidos, habituales de los que disponíamos, estábamos muy limitados en cuanto a recursos y metodologías diagnósticas. Entonces, el advenimiento del laboratorio de alto rendimiento diagnóstico y tecnológico y el desarrollo de plataformas locales de medicina de precisión hoy nos permite a los médicos contar con herramientas sumamente útiles y fundamentales para llegar al diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades poco frecuentes, nos referimos a aquellas enfermedades que son poco prevalentes en la población. Es decir, aquellas enfermedades que se ha establecido o determinado tienen una frecuencia inferior a menos de 5 casos cada 10.000 habitantes. Es decir, enfermedades que son menos frecuentes un caso generalmente cada 2.000 individuos. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea define las enfermedades poco frecuentes como aquellas enfermedades que pueden tener un origen genético o un origen adquirido en donde compromete la calidad de vida y pone en riesgo la vida del individuo y genera una discapacidad significativa cuando esta enfermedad tiene una prevalencia menor a 1 en 2.000 individuos. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay retrasos en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los médicos habitualmente ven estas enfermedades quizás una vez en su vida, 2 o 3 veces, entonces no hay una frecuencia importante a nivel del consultorio como para identificar claramente, precozmente, estos diagnósticos de estas enfermedades complejas y poco prevalentes en la población. Cuando uno define la frecuencia en la población, automáticamente decimos que son enfermedades raras o poco frecuentes, pero en realidad uno no se refiere a lo raro por la rareza en sí de la entidad, sino por la baja prevalencia que la convierte en una enfermedad poco habitual o poco frecuente. En relación a nivel poblacional, representa aproximadamente un total de 300 millones de individuos afectados en todo el planeta, o sea que cuando nosotros las agrupamos no son tan poco frecuentes, sino que tienen un peso muy importante en la morbimortalidad y sobre todo estas enfermedades representan hasta el 25% de las enfermedades crónicas y degenerativas en la población. Por eso el rol tan importante que tiene el diagnóstico y el asesoramiento de estos pacientes. Aproximadamente
Hay alrededor de 7.000, 8.000 enfermedades poco frecuentes que se incluyen en este grupo, de los cuales solamente 1.500 de estas enfermedades cuentan actualmente con un diagnóstico, con un tratamiento disponible, ya sea curativo o paliativo. Es decir, que hay un grupo muy importante de estas enfermedades que todavía no tienen líneas de investigación en cuanto al mecanismo y a los posibles blancos terapéuticos para dirigir abordajes y ciertos tratamientos. Y también es muy importante, por este motivo, visibilizar estas enfermedades para que se puedan difundir, se puedan estudiar y podamos reunir los criterios clínicos para un diagnóstico precoz y para que los investigadores encuentren interés en estas enfermedades y se pueda profundizar en el análisis, en la investigación y definir drogas y ciertos abordajes que puedan modificar el pronóstico y la evolución natural de estos pacientes. De este modo, aproximadamente el 80% de estas enfermedades poco frecuentes tienen un origen o una base genética, ¿sí? Una causa genética. Entonces, esto hace que el rol del genetista y el asesoramiento genético sea fundamental en estas familias y en estos pacientes, sobre todo para evaluar al paciente clínicamente, para evaluarlo en el contexto familiar de los antecedentes familiares y ver si hay otros miembros en la familia que puedan tener la misma presentación o presentaciones diferentes de una misma enfermedad. Para definir quiénes son los posibles portadores, definir qué riesgo hay de que esta enfermedad vuelva a ocurrir en la descendencia de esa familia, incluso qué riesgo hay de que un afectado de estas enfermedades tenga descendencia con la misma enfermedad, con una presentación más leve o una presentación más severa. Entonces, el rol del genetista es muy importante porque permite definir con el diagnóstico el pronóstico, el seguimiento, el abordaje y coordinar las diferentes terapias de estos pacientes. En este sentido, el abordaje de los pacientes con enfermedades poco frecuentes es integral, es interdisciplinario. ¿Por qué? Porque en realidad no solamente es definir el diagnóstico, sino una vez que nosotros podemos identificar el diagnóstico valiéndonos de herramientas moleculares, podemos definir el pronóstico, podemos ponernos en contacto con otros especialistas, definir qué médico es el que tiene más experiencia en esta entidad y por sobre todo poner en contacto a los papás con otras familias que están viviendo la misma enfermedad, la misma discapacidad, como para compartir experiencias, apoyarse mutuamente y hacer visible estas entidades. Así como es importante el asesoramiento genético, es fundamental la medicina de precisión, ¿sí? Entonces, nosotros clínicamente podemos evaluar a un paciente en donde las características comunes que tienen estas enfermedades poco frecuentes es que muchas veces solapan con enfermedades frecuentes, es decir, comparten un montón de sintomatología, síntomas que son comunes en otras entidades, como por ejemplo retraso del desarrollo, epilepsia, trastorno del lenguaje, dificultad en la motricidad, trastornos del sueño, trastornos de conducta, automatismos, movimientos involuntarios, agresividad, entonces rasgos autistas incluso, esos signos clínicos, la hipotonía, la microcefalia, el escaso contacto visual. Perfecto, ahí seguimos. Sí, entonces puede ocurrir que solape con un montón de entidades. Entonces, ante esto, muchas veces uno encuadra a un paciente o sospecha un determinado diagnóstico, pero vemos que los diferentes estudios moleculares no permiten confirmar esa sospecha inicial. Entonces, ante esto es fundamental el abordaje interdisciplinario y es muy importante poder ofrecerle a estos pacientes estudios dirigidos a la sospecha diagnóstica que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos un paciente con una enfermedad poco frecuente, que no podemos definir un diagnóstico clínico reuniendo criterios clínicos o a través de los métodos complementarios, los hallazgos de la resonancia, del electroencefalograma, en donde los antecedentes familiares no nos permiten definir el patrón de herencia, es fundamental en estos casos avanzar a estudios de alta resolución a nivel molecular.
¿Sí? ¿Por qué? Porque estos estudios moleculares nos permiten definir un diagnóstico preciso y conociendo cuál es el mecanismo que está involucrado, cuál es el gen que está alterado, cuál es la vía metabólica que está alterada, es posible correlacionar esta información con otros casos muy similares, ¿sí? Para definir el pronóstico y poder transmitirle a esa familia que a lo mejor estamos estudiando a su hijo que tiene 4 meses o que tiene 1 año, cómo se va a comportar evolutivamente, ¿sí? Si esas convulsiones van a mejorar con el tiempo, si ese trastorno del lenguaje se va a revertir con el tiempo o no. Entonces, más allá de que estas entidades comparten múltiples signos y síntomas con un montón de entidades muy similares, el diagnóstico molecular es fundamental porque es lo que permite poder definirle a ese paciente a qué entidad pertenece y contra qué grupo lo vamos a comparar, ¿sí? Contra qué fenotipo lo vamos a comparar, en qué espectro uno espera que ese paciente se mueva y se desarrolle, ¿sí? Lo mismo si tenemos una talla baja, bueno, ver cómo se va a comportar esa talla baja con el tiempo, se va a beneficiar ese paciente con un tratamiento hormonal o no, lo mismo una anomalía esquelética, ¿sí? ¿Cuál va a ser el pronóstico? Hay otras complicaciones que pueden aparecer más adelante. Hay otras cuestiones secundarias que pueden manifestarse más adelante, cómo nos podemos adelantar a que eso sea menos sintomático y menos agresivo para el paciente, ¿sí? Nosotros sabemos que aproximadamente el 65% de los pacientes con enfermedades poco frecuentes tienen algún tipo de discapacidad, ya sea discapacidad física, motriz, intelectual, conductual, y muchos de esos pacientes tienen múltiples discapacidades en simultáneo. Entonces, cuando nosotros evaluamos a estos pacientes, ya estadísticamente se sabe que la mayoría de estos síntomas o se presentan desde el nacimiento o aparecen en los primeros 2 años de vida, ¿sí? Y aproximadamente un 30% de nuestros pacientes, son tan severas las afecciones y las manifestaciones, fallecen en los primeros 5 años de vida. Entonces esto genera un impacto tan grande para la familia y genera una convivencia con la discapacidad permanente. Además hay un promedio establecido que desde el momento que empiezan los síntomas hasta que se determina el diagnóstico suele retrasarse en un promedio de 5 años llegar a un diagnóstico en estos pacientes, y suelen pasar y peregrinar estas familias por múltiples especialistas tratando de buscar un diagnóstico y un abordaje de estos pacientes con un promedio de 6 a 13 médicos, ¿sí? Desde que comienza la evaluación clínica de un paciente hasta que se llega a un diagnóstico. Entonces, con el fin de llegar a un diagnóstico, el paciente debe ser evaluado por un genetista, debe ser evaluada toda su historia clínica, todos sus antecedentes familiares, todos sus métodos complementarios, y en base a eso definir qué sospecha clínica, qué entidad estamos sospechando, y definir y dirigir estudios específicos para ese paciente. Dentro de esos estudios uno tiene que contar con un laboratorio de referencia, un laboratorio con el cual interactuar y que nos pueda ofrecer en el día de hoy todas estas determinaciones en nuestro país, porque de este modo tenemos más chances de lograr cobertura por parte de las obras sociales y aparte acortamos los tiempos y podemos resolverlo en nuestro medio. Hasta hace unos años, cuando estas plataformas no estaban desarrolladas en nuestro medio, no quedaba otra posibilidad que derivar estos estudios al exterior, en donde no podíamos interactuar muchas veces con los laboratorios de referencia, pero que hoy en nuestro país existan estas tecnologías y podamos ofrecer estos diagnósticos, acorta todo este proceso de búsqueda de las familias. Entonces, ante esta situación, en nuestro laboratorio, en el laboratorio Eritas, contamos con una plataforma sumamente avanzada y compleja de tecnología genómica que nos permite ofrecer distintas prestaciones relacionadas a estudios genómicos y de medicina de precisión. De esta forma, cuando nosotros tenemos pacientes con trastornos del desarrollo, con dismorfias y cuando sospechamos ciertos diagnósticos, dirigimos estos estudios. Uno de esos estudios es el estudio de microarray o array cromosómico, en donde cuando un paciente tiene un cariotipo normal o cuando un paciente tiene un cariotipo en donde se ha identificado una anomalía que no terminamos de definir si es la causa del problema o qué región involucra, este estudio de microarray permite evaluar pequeñas ganancias o pérdidas de información
información genética y ello permite determinar qué región es la involucrada, definir qué gen es el que se ha perdido o se ha duplicado y con eso determinar diagnósticos relacionados a síndromes de microdeleción y microduplicación, definiendo el diagnóstico, el pronóstico, la posibilidad de un abordaje terapéutico, de prevención de manifestaciones secundarias y sobre todo el asesoramiento familiar para ver si es hereditario o no y qué posibilidad tiene esta familia de ante un próximo embarazo volver a tener un bebé con la misma sintomatología. Cuando esos estudios son normales, se descartan grupos muy importantes de diagnósticos diferenciales, pero puede ser necesario dirigir el análisis hacia otras metodologías como son los estudios de secuenciación. Entonces, cuando uno plantea avanzar a un estudio de secuenciación, que es leer letra por letra el código genético de un gen, eso nos permite identificar errores de ortografías en el ADN, cambios en el ADN, que si ese estudio nos lo hiciéramos todos los individuos, siempre vamos a encontrar mutaciones, vamos a encontrar cambios, vamos a encontrar que hay una modificación en nuestro ADN. Entonces, el gran desafío de los laboratorios es definir de todos esos cambios que vamos a ver en nuestro paciente, cuál de esos cambios es la causa del problema, o sea, cuál de esos cambios tiene el impacto suficiente para asumirlo como la causa del problema y definir ese es el diagnóstico, tenemos que ir por ese lado. Entonces, hay que ser muy cautos con estos estudios porque tienen que ser dirigidos específicamente a la sospecha diagnóstica. Entonces, nosotros podemos realizar un estudio de secuenciación dirigido a un único gen, porque es el gen candidato descripto para esa sospecha clínica. Podemos hacer un estudio de secuenciación dirigido a un panel específico de una determinada enfermedad, incluyendo los 10 o 15 genes que están relacionados a esa sintomatología. Podemos hacer un estudio dirigido a múltiples paneles, 2, 3, 5 paneles dirigidos a esa sintomatología, o podemos hacer estudios más complejos sin dirigir cuando uno está muy desorientado clínicamente y cuando realmente hemos hecho estudios previos y no podemos definir una orientación diagnóstica. Entonces, todas estas posibilidades aplican para nuestros pacientes, pero uno tiene que evaluar previamente en cada caso qué paciente se beneficia con cuál estrategia diagnóstica. ¿Por qué? Porque estos estudios tienen altísima resolución y el gran desafío es interpretar los resultados. Entonces nosotros tenemos que dirigir el análisis para que aquello que nosotros encontremos como conclusión nos permita aportar un diagnóstico en el paciente y no más incertidumbre sobre variantes que no podemos interpretar o que no podemos definir si es la causa o no de la sintomatología que estamos evaluando. Entonces, una vez que nosotros en estos estudios logramos definir un diagnóstico, esta información es sumamente útil porque podemos correlacionarlo con otros casos, definir, bueno, a ver, los casos que ocurrieron en este mismo gen, las variantes que aparecen en este mismo gen, en qué otros pacientes han sido descritos, cómo se han comportado, qué evolución han tenido, el pronóstico ha sido menos severo, más severo, qué variantes hay en la misma familia, por qué en la misma familia con la misma mutación, la misma alteración, algunos lo expresan y otros no. Entonces, toda esta información debe ser evaluada puntualmente por el médico genetista, por el equipo interdisciplinario, con una gran comunicación entre los distintos especialistas e incluso con todo el equipo de terapéutica que aborda el paciente, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo, el fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen que también responder acerca de las técnicas que van a aplicar en estos pacientes con el fin de lograr un determinado objetivo, ¿sí? Existen otros estudios más allá de los estudios de secuenciación en donde es posible evaluar no solamente la información genética que está en el núcleo de la célula, sino también evaluar la información genética que está a nivel de las mitocondrias, relacionado a otras enfermedades, que son las enfermedades mitocondriales, que es un grupo también específico y poco frecuente de enfermedades, en donde pueden tener compromiso muscular, debilidad muscular, compromiso neurológico, afección multisistémica, visual, auditiva, en donde los estudios que hacemos habitualmente suelen ser normales, pero con estudios del genoma mitocondrial que también hoy se realiza en nuestro país, en nuestro laboratorio, es posible ofrecer diagnóstico y asesoramiento a estas familias en estas patologías muy poco frecuentes con presentaciones que solapan con muchísimas entidades y muchas veces pueden ser degenerativas.
Lo mismo ocurre con las enfermedades metabólicas, ¿sí? Las enfermedades metabólicas habitualmente, si bien se hacen dosajes bioquímicos, el diagnóstico suele ser a nivel molecular mediante estudios de secuenciación que permiten identificar las variantes causales y eso nos permite determinar el pronóstico y compararlo con otros casos similares. Además, puede ocurrir que aún haciendo todos estos estudios y evaluando en forma integral al paciente, todo resulte normal y no encontremos el mecanismo causal. ¿Por qué? Porque hay muchas de estas enfermedades que desconocemos cuál es el gen, ¿sí?, causal, o puede que todavía no se hayan definido las regiones críticas de ciertas enfermedades o no se sepa cuál es el mecanismo responsable. Entonces todos estos estudios no permiten evidenciarlo, pero es muy tranquilizador para la familia poder tener la tranquilidad de que estos estudios han sido normales y que se han descartado esos diagnósticos diferenciales muchas veces con pronósticos sumamente complejos. Todos estos estudios moleculares que uno puede aplicar en nuestros pacientes con enfermedades poco frecuentes nos permiten detectar actualmente entre el 50 y el 60% de todos los diagnósticos. O sea que todavía tenemos un 40% que es un gran desafío para todo el equipo de salud. Por eso es fundamental cuando nosotros detectamos o diagnosticamos un paciente con una enfermedad poco frecuente, difundirlo. Es fundamental difundirlo a través de poner en contacto a esa familia con otras familias, poner en contacto con asociaciones de padres, con federaciones de pacientes de enfermedades poco frecuentes, de sociedades internacionales con esa enfermedad. ¿Por qué? Porque eso es lo que potencia la fuerza y la visibilidad de estas entidades. También exponer las características de estas entidades y las dificultades que presentan estas familias que conviven a diario con la afección de sus hijos sin tener un diagnóstico, y en donde tenemos que también luchar contra la falta de acceso, ¿sí?, no solo al diagnóstico sino a las terapéuticas, porque muchos de nuestros pacientes tienen tienen definido ya un tratamiento, pero por los altos costos es inaccesible alcanzar esa terapéutica tan deseada durante tantos años. Entonces es sumamente complejo y es fundamental que todos estemos unidos, que celebremos el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, que acompañemos a nuestras familias, que acompañemos a nuestros pacientes, porque es fundamental, sobre todo, también instruir a los médicos, que son al fin y al cabo quienes van a poder brindarle a esa familia un diagnóstico, ¿sí? Para los médicos, cada paciente con enfermedad poco frecuente es un desafío. Cada paciente es un motivo de estudio, de análisis, y es fundamental que las distintas enfermedades poco frecuentes estén agrupadas, ¿sí?, en determinadas sociedades, porque es tan baja la prevalencia que si uno tiene que ver cómo están distribuidas en las regiones, puede que en un país estén en lugares muy diferentes o haya muy pocos casos detectados. No porque en sí la frecuencia sea realmente tan baja, que la gran mayoría son pocos prevalentes, sino que hay un subdiagnóstico muy importante. Y es sumamente frustrante para los papás cuando uno detecta un determinado diagnóstico, tener que decirle que es la primera vez que tenemos ese diagnóstico y que nunca hemos tenido un paciente con la misma sintomatología, con quien compararlo o con quien compartir experiencias. Y al mismo tiempo es muy triste para las familias cuando llegamos a un diagnóstico, los ponemos en contacto con otros papás y vemos que no hay líneas de investigación sobre posibles tratamientos y curas de esa enfermedad. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a la falta de financiación, pero sobre todo a la falta de visualización de estas enfermedades. Cuando nosotros logramos visualizar, mostrar que existe una determinada entidad, seguramente va a haber grupos de investigación interesados en profundizar en los mecanismos de evolución, de génesis de estas determinadas entidades, y eso va a ser sumamente beneficioso para toda la familia y para nuestros pacientes. Entonces, es fundamental poder contar con el apoyo de la familia, con el apoyo de los papás, contar con el apoyo de sus médicos de cabecera, su neurólogo, sus terapeutas, su genetista, poder asesorar a esta familia sobre qué posibilidad ante un diagnóstico tenemos de con estas tecnologías arribar a un determinado diagnóstico, y en base a eso definir
cómo se va a comportar en el tiempo, cómo lo podemos ayudar, dirigirnos y centrarnos en ese gen, en esa enfermedad, en esa investigación e ir actualizando mes a mes y año a año qué avances hay, qué estudios se están publicando, qué trials se están llevando adelante y ver si es posible incluir a algunos de nuestros pacientes en esos estudios y en esas pruebas de ciertas medicaciones para definir el efecto en la clínica y en la modulación de algunos fenotipos. Dentro de este porcentaje, este 40% que nombrábamos relacionado a mecanismos que desconocemos, ahí figuran mecanismos asociados a cambios en la expresión de las proteínas, problemas a nivel del ARN, y la idea es desarrollar en un futuro cercano una tecnología que nos permita ofrecer en nuestro medio secuenciación del ARN para evaluar directamente por qué una determinada proteína no cumple su función cuando el ADN tiene una estructura normal, y al mismo tiempo hay mecanismos epigenéticos que no alteran la estructura del ADN, pero que sí alteran la expresión y la función de los genes. Entonces, todas estas entidades poco habituales, poco frecuentes, están moduladas por todos estos mecanismos y toda la impronta de la expresión de los genes que se relacionan a estas situaciones que de momento no podemos evidenciar con estos estudios. Entonces, hemos tenido algunas consultas que nos han enviado por este medio y que nos han enviado por mail y por distintas redes, en donde vamos a ir respondiendo cada una de estas consultas, vamos a contactar a cada uno en forma privada porque son algunas cuestiones más complejas, como por ejemplo una mamá que nos consulta sobre su hijo, que se le ha hecho un diagnóstico específico a través de un estudio molecular, en donde hay una terapéutica establecida, pero el niño no responde de la forma esperada, como que tiene una presentación atípica. Entonces ella pregunta si es posible avanzar a estudios de más resolución, sobre todo en su caso, en donde es un niño adoptado, por ejemplo, en donde no disponemos de los padres como para comparar ante una mutación que identifiquemos en estudios de más resolución, como por ejemplo ella planteaba un estudio de genoma completo, si es posible ofrecerlo cuando los papás no tenemos la posibilidad de confirmar esas variantes en los papás, y en realidad en este caso es sumamente complejo, y lo que tenemos que evaluar es ver cada uno de los síntomas para evaluar si con los estudios que se le han realizado o profundizando, dirigiendo, haciendo reapertura hacia otros genes de los estudios que ya se han realizado o estudios que podemos resolver en nuestro país, quizás sea posible identificar si hay factores moduladores sin tener que avanzar a un estudio de genoma completo, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a responder por privado porque es sumamente puntual y específico, y así con las otras consultas. Entonces, lo importante es celebrar todos los años esta fecha tan importante para nuestros pacientes, acompañar a nuestros pacientes y las distintas asociaciones de padres, de familiares y de investigadores, para que la ciencia sea más fácil, incluso para la ciencia, ubicar y contactar una determinada sociedad y encontrar a todos los pacientes que necesitan para determinada investigación y acortar los tiempos para no tener que reclutarlos uno por uno en cada país. Entonces, es fundamental esto, saber que estos estudios y que estos abordajes interdisciplinarios hoy se pueden hacer y resolver completamente en nuestro país, y que contamos con un laboratorio que nos apoya desde la tecnología, desde el asesoramiento y desde la tecnología para poder resolverlo íntegramente en nuestro país. Para el diagnóstico, el pronóstico, el abordaje y sobre todo para el asesoramiento prenatal y preconcepcional, porque hoy es posible, cuando uno identifica una determinada mutación, asesorar a la familia y lograr un embarazo definiendo si el embrión porta o no una determinada mutación, y poder seleccionar embriones sin las mutaciones para lograr un embarazo sano. Así que bueno, lo importante es estar en contacto, comunicarles toda esta información y estar a su disposición por cualquier consulta o inquietud. Muchas gracias. ¿De arriba será? Ah, ahí está.